Estamos de vuelta luego de la pausa comercial. Tenemos un interesante tema para conversar desde ahora. A esta hora, por cierto, en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, puedes interactuar con nosotros a través del WhatsApp, más 569-7495-2675. También están todas las redes sociales, Twitter, @madero_cl, Instagram y fanpage, por donde estamos transmitiendo a esta hora, Madero CL. Puedes escucharnos y vernos, también descargando la app Madero CL y visitando nuestra página web www.madero.cl. Tenemos una interesante invitada, un tema bastante atingente a retomar el año para muchos, con lo cual se retoma también el año escolar, el año docente. Fíjese que Lilia Concha está con nosotros. Lilia es la directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Mineduc. Vamos a dar un poco de las evaluaciones, pero no de la evaluación que siempre se habla, que tiene que ver con evaluar el colegio, evaluar a los alumnos. Esta vez de la evaluación para los docentes, Sistema Unificado de Evaluación. ¿Cómo estás, Lilia? ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Patricia, buenos días. Bueno, un gusto estar en la radio. Me decía Lilia antes de salir al aire que le encantaba la radio. Sí, encuentro que es un medio muy importante. Es maravillosa la radio. Sí, realmente. Sí, somos afortunados. Tiene virtudes en relación a los otros medios, más democrática. Es el medio más escuchado además, por cierto. Y el más creíble de los medios de comunicación. Me lo imagino. Sí, así es que nosotros siempre decimos eso, para decirle a la gente que venga a invertir en publicidad en la radio. Oye, Lilia, bueno, vamos a hablar hoy día de esta presentación del proyecto de ley de Sistema Unificado de Evaluación, que entiendo busca terminar con la evaluación docente actual y reemplazarla por un sistema unificado para todos los educadores y docentes de establecimientos que reciben platitas del Estado. Así es. ¿De qué se trata? Bueno, como antecedente es importante explicar de que hasta ahora hemos tenido dos sistemas de evaluación paralelos para los profesores municipales y de servicios locales, no así para los profesores de los colegios particular subvencionados. Mientras que los profesores de los colegios particular subvencionados rinden dos instrumentos asociados a carrera docente, que es la que permite, en virtud de un buen desempeño, ir mejorando tramo y con eso aumentar salario, los profesores municipales y de servicios locales tenían que someterse a 5 instrumentos. Los servicios locales son los SLEP. Exactamente. Que en el caso del norte lo tiene Atacama. Exactamente. Ya. Entonces, eso provocaba una diferencia arbitraria no razonable, porque no había ninguna razón que explicara por qué, mientras un profesor municipal y de servicio local tiene que rendir 5 instrumentos con 2 procesos de evaluación paralelos, los particulares subvencionados tienen 1 y tienen que rendir solo 2 instrumentos, que además son los que realmente impactan sobre carrera docente. Los dos. Exactamente. Ya. Que es la prueba, la rendición de una prueba y el portafolio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Unificando el sistema de tal modo que todos los profesores de escuelas que reciben financiamiento público, sean municipales, servicios locales o particulares subvencionados, se sometan al mismo proceso de evaluación docente con 2 instrumentos, que es la prueba y el portafolio. ¿Qué es lo que usa el particular subvencionado hoy en día? Exactamente. Por eso hablamos de crear un sistema único y terminar con esta duplicidad de procesos que afectaba solo a un sector del profesorado de manera arbitraria y poco razonable. Y esto también me imagino que ponía un poco más de trabas e impedía el aumento salarial. Claro, lo que provocaba principalmente es el agobio hacia el profesor municipal y de servicio local, que se veía obligado a someterse a 5 instrumentos de evaluación sin ningún sentido, porque solo 2 tienen impacto sobre carrera docente. Sin embargo, la ley del artículo 70, que los afecta solo a ellos, le obligaba a rendir además la evaluación de pares, la autoevaluación y la referencia de terceros. El profesor de colegio pagado, particular, privado, ese no tiene evaluación. Lo que ocurre allí es que en el caso de los particulares privados, que no se sostienen con financiamiento público, los propietarios de los colegios tienen autonomía para elaborar sus propios procesos de evaluación interna. Y en general los colegios privados lo tienen, pero no están obligados a someterse al sistema de evaluación nacional. Pero eso no lo fiscaliza ningún estamento del Estado. Patricia, esa es una buena pregunta. Como para que un papá diga, me voy a llevar y voy a hacer el esfuerzo de pagar la mensualidad acá porque el profesor está mejor evaluado.
en comparación con el... Sí, esa es una pregunta importante y probablemente hay mucho más que debatir en relación a el rol que el Estado debiera también cumplir en los colegios privados. Pero lo que hay que decir es que hay estándares a nivel nacional que también obligan a los privados. Ya. Uno de ellos tiene que ver con las evaluaciones nacionales estandarizadas, como el CIMSE. Todos los niños y niñas están obligados por ley en los colegios con reconocimiento oficial, incluyendo los privados, sí, a someterse al CIMSE. Entonces ese es ahí hay un parámetro, un termómetro que los apoderados tienen para saber ya el colegio donde tengo matriculado a mi hijo y por el que yo pago, cuál es el resultado que tiene mi hijo en esta evaluación nacional, y de algún modo eso es un parámetro, no debiera ser el único, estoy de acuerdo en eso, pero de algún modo tiene un parámetro de cómo el colegio privado por el que ellos están pagando está obteniendo resultados de aprendizaje y está respondiendo a los estándares nacionales que sí obligan a todos los colegios. Pero en el caso de la evaluación nacional docente, esa solo obliga a las escuelas que reciben financiamiento público. Esos son los particulares subvencionados, los municipales, los colegios de administración delegada y los colegios de servicios locales. ¿Esto es recién un proyecto de ley? Es recién un proyecto de ley ingresado al Parlamento hace unos días, o sea, muy recientemente. El ministro Marcos Ávila va a tener la oportunidad de presentar el proyecto de ley mañana en la Cámara de Diputados durante la tarde. Ya. Y desde allí ya comienza la gestión legislativa, que es todo el espacio deliberativo que se tiene en el Parlamento para poder poner en la mesa todos los argumentos que hay, que a nuestro juicio claramente son mucho más a favor. Por lo tanto confiamos, porque este es un proyecto de ley muy transversal, o sea, no es un proyecto que no debiera estar sometido a la tensión ideológica. Un parlamentario desde la derecha a la izquierda, no un independiente o de centro, al mirar los argumentos se van a dar cuenta de que hay fundamentos técnicos muy poderosos a favor de que el proyecto de ley sea aprobado, porque incluso implica un ahorro fiscal desde el punto de vista del proceso, del costo tienes público. 3 exámenes menos. Exactamente, y eran 3 herramientas y instrumentos más de evaluación que no generaban ningún impacto en los indicadores que nos interesan, que es mejorar competencias docentes y mejores aprendizajes. Entonces yo diría que tenemos mucho más fundamentos y algunos argumentos cuando a favor. Tú me dices mejores aprendizajes, ¿eso se refiere aquí a qué tan preparado está el profesor? Para poder generar diseño de experiencias de enseñanza que mejoren el aprendizaje de niños y niñas. Y cuando hablamos de competencia docente, tiene que ver con qué tan capaz es el profesor de transmitir información, material, pedagogía a sus alumnos. Exacto. En las competencias docentes tiene que ver, como muy bien dice, con las capacidades, con las herramientas, con las estrategias que las profesoras, profesores y educadoras y educadores de párvulo, están incluidas en la evaluación docente y en la carrera, tienen para poder diseñar experiencias de desarrollo de mejor calidad, para que podamos garantizar al final del día, y esto es muy importante tenerlo claro, si bien es cierto el mandato directo del CPIP es en relación a la política docente, sí, nuestro destinatario final, el que justifica nuestra existencia y el que inspira nuestro quehacer, son los niños, las niñas, claro, los jóvenes y los adultos, porque hay que recordar que Chile garantiza el derecho a la educación a lo largo de toda la vida, y eso incluye la educación de adultos también. Por lo tanto, ese destinatario final, que es al que queremos asegurarle su derecho a la educación, es el que nos mueve siempre. Esto es para profesores de enseñanza básica y media. Esto es para educadoras de párvulo, educadoras y educadores de párvulo, que hay que decir que son poquitos, pero hay educadores de párvulo también. Sí. Educadoras de párvulo, educadores de párvulo, profesores y profesoras de enseñanza básica, media, y por cierto se avanza también en carrera docente hacia la educación de adultos. Lilia, y haciendo un poquito abogado del diablo, un profesor que pertenece a la educación municipal o al SLEP podría encontrarse en desventaja al rendir una misma prueba con respecto a un profesor de un particular subvencionado, básicamente por las condiciones en sala. Tenemos colegios donde particulares subvencionados donde tienen 30, 35 niñas en sala, y colegios municipales con 45, 48 niños en sala.
No debiera haber diferencia en el sentido de que se trata de resguardar que las condiciones de rendición de la evaluación no hagan diferencia. No obstante, yo quiero ser bien franca en esto, y para hacerme cargo de la pregunta, yo creo que el sistema, la carrera docente, se crea con la promesa de generar una carrera pedagógica más atractiva. Esa promesa no se ha cumplido del todo. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Es decir, hemos tenido avances que son importantes. Hoy día existe una carrera profesional que antes no existía. Hace 6 años está implementándose y eso sin duda es un avance que hay que defender y fortalecer. Hoy día un profesor tiene la posibilidad, en virtud de mejorar desempeño, mejorar salario por esta vía. Pero no ha sido suficiente para que la carrera de pedagogía se transforme en una carrera más atractiva de verdad. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas cuestiones estructurales del sistema que hay que mejorar. Y una de ellas son los procedimientos de evaluación docente, que en general hasta ahora son vividos por los docentes como una experiencia muy agobiante. En el caso de los municipales y de los servicios locales, peor aún, porque como además había doble proceso de evaluación, era como que me están evaluando todos los días y en qué minuto tengo la tranquilidad para poder diseñar e implementar mi trabajo. Me acuerdo de las polémicas de los portafolios entre medio. Entonces parte de eso, parte de no generar diferenciaciones que son vividas de manera discriminatoria y arbitraria entre profesores municipales y particular subvencionados, es la necesidad de crear un sistema de evaluación único. Muchas veces, y me interesa mucho dejar esto claro, se ha pretendido decir que lo que se está haciendo es terminar con el sistema de evaluación docente. No es eso lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es crear un sistema único de evaluación docente más eficiente, que recupere el sentido formativo que debe tener la evaluación. Porque ¿para qué queremos evaluar docentes? No queremos evaluar docentes para andarlos echando y para andarlos castigando. Nosotros lo que queremos es un sistema de evaluación que empuje la mejora de competencias docentes. Es decir, que los profesores aprendan herramientas que le permitan un desempeño cada vez mejor y con eso garantizarle a nuestro sistema educativo público la presencia de mejores profesores cada día. Entonces, que la evaluación docente mejore su sentido formativo, es decir, una evaluación para aprender y mejorar, es una de las urgencias a las que pretende responder este nuevo proyecto de ley. Y en el caso, por ejemplo, el proyecto contempla de los profesores que no tengan una buena evaluación. ¿Está contemplado los planes, el financiamiento, por cierto, para lograr el equilibrio? Una de las novedades del proyecto, de este nuevo proyecto que se ha ingresado, es justamente fortalecer los dispositivos de apoyo y acompañamiento. Uno son las mentorías. Que si bien existen en la ley 20.903 desde que se promulgó hace 6 años atrás, la verdad es que se ha implementado con una cobertura muy restringida, muy pequeña, que no alcanza a tener el impacto que debiera tener para hacer política pública. El mentor es un profesor muy bien evaluado y preparado para acompañar a un profesor novel, a un profesor joven, en sus primeros 2 años de ejercicio. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve para que un profesor joven que ingresa al sistema por primera vez sea acompañado en una inducción que le permite comprender la cultura escolar, saber cómo funciona el sistema, cometiendo menos errores, pero además con el acompañamiento de un docente que, como tiene más experiencia, le va dando luces de cómo desempeñarse mejor cuando comienza su ejercicio. Y eso nos permite reducir la deserción de profesores noveles. Porque lo que te quiero contar es que tenemos un problema grave de déficit docente a nivel nacional. Y se concentra ese problema de manera más alarmante en las regiones del norte. Es decir, tenemos menos profesores idóneos, es decir, titulados con la especialidad correspondiente, para ejercer en la cantidad de aulas que se demandan. Entonces, frente al escenario de déficit docente, reducir la deserción de profesores del sistema es una urgencia. Y lo que sabemos es que la mayor cantidad de profes que desertan o que renuncian al sistema son los profesores jóvenes, los profesores noveles, en sus primeros 2 años de ejercicio y sobre todo en su primer año de ejercicio. Por lo tanto, un profesor mentor con experiencia que los acompañe para facilitarles la inducción y con eso además ayudarnos a disminuir la deserción es sin duda una prioridad de la política pública. Entonces este proyecto de ley fortalece las mentorías y la red de maestros. Este proyecto, me decías tú, incluye educadores de párvulo,
profesores, enseñanza media y básica. Y también avanza hacia los profesores que ejercen en educación de adultos. Ya, esto no incluye a profesionales que ejercen como profesores. Sí, fíjate que la evaluación docente reconoce que todo docente habilitado, incluso aquel que no tenga título de profesor, pero que sea un profesional de un área afín y que en virtud del déficit docente muchas veces debe ser habilitado, por ejemplo, un biólogo, un ingeniero para ser profesor de matemática, un biólogo para ser profesor de ciencia, un profesional, un licenciado en historia para ser profesor de ciencias sociales, aunque no tengan el título de profesores y son habilitados para ejercer, si tienen una cantidad de horas asignadas, habilitado para hacer clases en aula, él tiene derecho a ingresar a carrera docente y con eso es sometido a evaluación docente. ¿Qué rol es importante? Porque con esto se va garantizando, con la posibilidad de que ellos sean evaluados, se les garantiza a ellos, por un lado, el derecho a ingresar a carrera por el hecho de ser clase, pero además se garantiza que cumplan con ciertos estándares de desempeño docente, estando habilitados, porque al no ser profesores titulados, ¿cómo yo sé que cumplen ciertos estándares de desempeño? La expertise de la pedagogía. Claro, y que su ejercicio como profesores y profesoras está a la altura de lo que necesitamos. Solo puedo saberlo a través de la evaluación docente. Por lo tanto, esos profesores habilitados también ingresan a carrera y pueden ser evaluados. Lilia, ¿qué rol juegan los psicopedagogos en este caso? Porque hoy día hay más colegios que tienen dentro de sus profesionales a la psicopedagogía. Sí, ahí tenemos un tema normativo y legal que es importante aclarar. Las educadoras y educadores diferenciales son la carrera que en el ámbito de la educación es reconocida oficialmente por el Estado. La psicopedagogía, que si bien es cierto, es una carrera que se imparte en instituciones de educación pública en Chile y que se ha impartido en instituciones de educación pública y por lo tanto tenemos una cantidad de psicopedagogos titulados, es una carrera que formalmente no se reconoce por la ley en el Estado chileno en el ámbito educativo. Entonces ahí tenemos un problema porque los psicopedagogos, no tengo ninguna duda, hacen una contribución muy importante en la tarea de atención a la diversidad dentro de las escuelas. Cumplen un rol dentro del PIE, del proyecto de integración educativa, y a la hora de atender toda la diversidad que ocurre en las escuelas y en las aulas, y por lo tanto nos colabora a garantizar calidad educativa en una escuela que sea inclusiva. Y creemos que los psicopedagogos en eso contribuyen. Pero hay allí algo que no es fácil de resolver porque requiere un cambio legal. No basta solo la voluntad de la política pública para poder ser reconocidos, porque hasta ahora ellos tienen que ser habilitados, a diferencia de los educadores diferenciales, porque no se les reconoce como profesores o profesoras. Las educadoras o educadores diferenciales son profesores de educación diferencial con distintas menciones en las áreas de necesidades educativas especiales, trastornos de aprendizaje, ya incluso problemas sensoriales más severos, como en el caso de los niños con problemas de visión, es decir, niños ciegos, con problemas de audición, es decir, problemas con niños y niñas sordomudos, en fin, pero ellos tienen como título el título de profesores de educación diferencial con menciones. Por lo tanto, son reconocidos por la ley desde el Estado chileno como profesionales de la educación. Con los psicopedagogos eso no ocurre. Y eso es lo que hace genera una complejidad que obliga a que las escuelas y los sostenedores deban tramitar habilitaciones para que los psicopedagogos puedan ejercer en el PIE. Allí hay un tema legal en el que hay que avanzar y hay que pensar cuál es el mejor camino para poder resolverlo de la mejor manera, porque nosotros valoramos sin duda la contribución y el aporte que los psicopedagogos hacen en las escuelas para poder atender las necesidades educativas especiales, la diversidad que sin duda se despliega en la población escolar que tenemos en las escuelas y por lo tanto nos ayudan a garantizar una escuela inclusiva. Ahora, al avanzar con los psicopedagogos digo, en este tema, y entre comillas, reconocerlos, también podrían quedar ellos dentro de esta evaluación. Por cierto, los psicopedagogos, aún estando habilitados, que tengan horas de ejercicio docente, es decir, de clases en aula,
Si cumplen esa condición de estar contratados y debidamente habilitados para ejercer docencia en aula y están en cursos o en especialidades que ya están sometidos a evaluación docente, pueden ingresar a carrera y, por cierto, van a ser sometidos a evaluación docente, al igual que el resto de los profesores. Bueno, vamos a ver qué pasa finalmente con la ley en el Parlamento, se aprueba, no se aprueba, avanza o no avanza. Haremos los esfuerzos para que así Vamos sea. A estar atentos. Tengo confianza que así será. A eso, Lilia, ¿algo más que agregar antes de despedirnos? Bueno, se nos fue el tiempo ya. Bueno, la relevancia de la reactivación educativa, yo decirlo, y este es un esfuerzo, es una tarea tan titánica y tan fundamental para el desarrollo humano de un país que requiere el esfuerzo del país completo. Hay una frase muy preciosa que dice, se requiere, que dicen que es de la tradición oral africana, que se dice se requiere a toda la aldea para criar a un niño. Bueno, se requiere a todo un país para educar a niños y niñas. Necesitamos superar los efectos negativos que quedaron como consecuencia de la pandemia y de la cuarentena con 2 años de encierro. Revincular a los niños y niñas, mejorar asistencia. El niño que no está matriculado, que vuelva a la escuela. El niño que está matriculado pero que está asistiendo poco, que retome una asistencia regular y sistemática de no menos de un 85%, decirle a las familias, a los papás y a las mamás, si sus hijos están asistiendo a menos de un 85% de asistencia a clases, en la evidencia en el mundo lo demuestra, están aprendiendo menos de lo que necesitan y merecen para su desarrollo integral. Ese esfuerzo debe ser de todas las comunidades y, por cierto, la disminución de brechas de aprendizaje que invariablemente estos 2 años de encierro dejaron, sí, sobre todo en procesos de lectura y escritura, donde estamos poniendo foco, y en los procesos de razonamiento matemático, así como el desarrollo emocional y social, porque esto dejó mucha herida emocional y social de la que tenemos que hacernos cargo en las escuelas. Lilia, muchas gracias por tu tiempo, que sea una buena jornada. Va a estar todo el día en Antofagasta. Voy a estar todo el día en Antofagasta. Perfecto. Creo que ahora voy a una entrevista en el Mercurio, vamos a seguir en reuniones de trabajo para poder mejorar la política docente para la región también. Que te vaya muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia, ha sido un gusto. Lilia Concha, directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Minedu, conversando con nosotros a esta hora de la mañana. Nos pasamos en la hora. 1 minuto nos separa del mediodía, nos vamos rápidamente a la pausa.